Vamos a hablar de la noticia que ha remecido a Colombia en las últimas horas, versiones encontradas sobre la muerte del líder guerrillero Iván Márquez en Venezuela, una noticia que dio a conocer un medio de comunicación durante la tarde de ayer jueves, pero que sin embargo el gobierno colombiano aún no entrega una versión oficial, ya que continúa en proceso de verificación. Así lo confirmó el ministro de Defensa Iván Velásquez desde Buenaventura. Fuentes militares explicaron que el proceso de contrastación es difícil porque el jefe de las disidencias no está en Colombia. Márquez fue jefe negociador de las FARC en el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero decidió regresar a la lucha armada. Desde entonces lideraba la segunda Marquetalia, un grupo armado que ha reclutado a jóvenes guerrilleros. Y en julio del año pasado, el gobierno del anterior presidente Iván Duque lo dio por muerto tras un atentado en el que quedó gravemente herido. Tuvo heridas en una pierna, perdió un brazo, quedó con una parte de su cerebro también y un ojo gravemente lesionado. Las fuerzas de seguridad colombianas dieron a conocer que un grupo de mercenarios trató de acabar con la vida de Márquez, por quien la DEA, el departamento americano, ofrecía $10 millones. Después de unos días de confusión, la segunda Marquetalia sacó un comunicado asegurando que Márquez continuaba vivo, todo esto el año pasado, y estaba ingresado en un hospital venezolano. Márquez ha sido un líder emblemático en las filas guerrilleras, no solo negoció con el gobierno, llegó a ser la figura más relevante de las FARC después de Rodrigo Londoño Timochenko y el número 2 de la organización. Sin embargo, renunció al escaño como senador que le garantizaba el acuerdo y se internó en el espacio de reincorporación de Miravalle tras la captura de Jesús Santrich, otro de los líderes guerrilleros más intransigentes, podríamos decir, o más duros, o más críticos también de la gestión del Estado colombiano y de la falta de cumplimiento con los acuerdos. Todo esto además se produce mientras el Ejército de Liberación Nacional anunció el cese de acciones ofensivas a partir del 6 de julio en una especie de desescalamiento, por el cual el ministro de Defensa Iván Velásquez hizo un llamado al grupo para que se acoja a lo pactado con el gobierno nacional, esperando que este anuncio de paro armado no quede simplemente en anuncio y atienda además a las órdenes de las directrices de mandos centrales. Vamos a revisar lo que dijo respecto de Iván Márquez ayer el ministro de Defensa colombiano. Gentileza de la cadena de noticias RCN, vemos a la periodista Diana Coronado en este video consultándole precisamente sobre la información respecto de Márquez. Para Noticias RCN, por favor, estamos en directo para Noticias RCN frente a la información de Iván Márquez. ¿Qué se conoce? ¿Qué conocen las fuerzas militares? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Cuál es la información que manejan en este momento? Todavía no tenemos una respuesta, se está en la confirmación de la noticia, es además lo que fuerzas militares me han informado hace pocos minutos. ¿Están en verificación? Sí. Perfecto, es la información que da en directo el ministro de Defensa Iván Velásquez frente a la muerte de Iván Márquez. Están en verificación las fuerzas militares. Bueno, ahí veíamos entonces al ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y agradecemos a Noticias RCN, además y a la periodista Diana Coronado, quien estaba ahí en pantalla y precisamente le hace la pregunta al ministro respecto de la vida de Iván Márquez y la confirmación sobre si efectivamente se habría producido su muerte finalmente tras varios meses gravemente herido. Vamos a conversar ahora con el coordinador de la línea de paz Postconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, Francisco Daza, sobre cómo también esto podría afectar los diálogos y el proceso de paz total que empuja el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo está, Francisco? Buen día para ti y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Primero, confirmar si ustedes tienen la misma información que hasta el momento se ha desplegado, que es, aunque no esté oficialmente ratificado, la muerte de Iván Márquez. En efecto, pues como lo señala la nota, ha sido unas horas convulsas. El día de ayer, pues en las horas de la tarde, nos enteramos del presunto fallecimiento de Iván Márquez. Por supuesto, es un tema que sigue en investigación por parte de las fuerzas militares. Si se llega a reconocer que efectivamente murió Iván Márquez, pues también significa un golpe duro para la segunda Marquetalia, una segunda Marquetalia que ha venido debilitándose con el paso del tiempo y que ha perdido terreno en lo militar frente a la otra disidencia grande que tiene Colombia, que es el Estado Mayor Central.
Sería muy importante, considerando que estamos saliendo para toda Latinoamérica, que usted nos diera más contexto respecto de lo que significa la segunda Marquetalia, lo que ha significado las disidencias también, la realización de estas acciones de renuncia, por ejemplo, al espacio político que para algunos líderes estaba confirmado precisamente por las críticas respecto del incumplimiento por parte del Estado. Un contexto de lo que ha pasado estos últimos años, de lo que significan las disidencias también. Efectivamente, bueno, la segunda Marquetalia surgió en el año 2019, se conformó también como una respuesta al inconformismo que tenían diferentes comandantes o excomandantes guerrilleros de las FARC frente a la forma como se estaba implementando el acuerdo de paz. Entre ellos pues se encuentra alias Iván Márquez, también se encontraban otras figuras de este grupo guerrillero como alias Jesús Santrich, también se encontraba alias El Paisa y alias Romaña. Digamos que desde su conformación en territorio venezolano, la segunda Marquetalia pues también tuvo una injerencia en la zona de frontera con Colombia y Venezuela. Sin embargo, con el paso del tiempo, la segunda Marquetalia, como lo mencioné anteriormente, perdió territorio, una incidencia territorial muy reducida, y actualmente pues bueno, hemos identificado que tiene una presencia en 55 municipios de Colombia. Es una presencia pequeña que también responde a también esos golpes que han tenido en sus filas. También recordemos que el año pasado fue dado de baja alias Jesús Santrich, también alias El Paisa y alias Romaña. Entonces, en ese contexto quedaba únicamente alias Iván Márquez, y bueno, eso también representa un duro golpe para el grupo armado de cara a lo que puede ser los acercamientos con el gobierno colombiano en torno a la paz total. Bueno, hablemos de eso. ¿De qué manera podría afectar o no la muerte de Iván Márquez a los procesos de diálogo que impuso el gobierno de Gustavo Petro? Bien, bueno, Iván Márquez pues era el vocero político también de la segunda Marquetalia, y creo que también si se da como comprobado o se verifica que Iván Márquez efectivamente murió, pues también esa vocería se pierde para la segunda Marquetalia. Se habla de posibles comandancias que podrían tomar ese relevo. Se habla de, por ejemplo, el Zarco Aldinever, que también es un comandante histórico, o que fue comandante histórico del bloque oriental de las FARC, también de alias Walter Mendoza, alias La Araña. Pero bueno, de cara a la paz total se pierde esa voz que buscaba de alguna forma articularse al proyecto de paz total a través de lo político. Creo que también la segunda Marquetalia tuvo unos problemas frente al tema jurídico y la paz total. Pues la segunda Marquetalia estuvo conformada en sus bases por desertores del acuerdo de paz, y eso ha sido también una piedra en el zapato para la paz total, porque se busca establecer vías jurídicas para que se pueda dar un reconocimiento político a este grupo. Perfecto. Desde ese punto de vista, ¿dificulta el diálogo con quienes coordinan el avance de los procesos de paz total? Y se lo pregunto porque las disidencias es distinto de la FARC, las disidencias también es distinto del Ejército de Liberación Nacional, y usted nos cuenta que la Marquetalia se debilita. ¿Esto significa que hay menos grupos con los que dialogar, o podría significar el fortalecimiento de otra disidencia con la que se complejizaran los procesos de diálogo? Bueno, creo que esto también da un poco para todo. Por un lado, viendo de atrás para adelante, esto puede representar un fortalecimiento de otras disidencias como el Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central está a la cabeza de alias Iván Mordisco y ha tenido un crecimiento en el territorio colombiano de su conformación. A diferencia de la segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central viene fortalecido de cara a la paz total. Por supuesto también la pérdida, si se comprueba nuevamente, del fallecimiento de Iván Márquez, pues de cara a la paz total debilita la segunda Marquetalia. Hay unos grupos con los cuales ha avanzado el tema político, por ejemplo el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es como con el que se tiene un mayor avance de cara a una negociación y a unos diálogos de paz. También están otros grupos armados organizados como el Clan del Golfo, con el cual pues se está mirando si finalmente se le da una salida jurídica a través del sometimiento. Y el Estado Mayor Central, pues ahora está como en una stand-by, está a la espera también de que desde el gobierno nacional, en cabeza pues de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues ponga también unas condiciones y unas reglas de juego para vincularlo políticamente a la paz total. Entonces, en resumen, la segunda Marquetalia queda en un gris,
que no sabemos cómo se va a despejar y cuál va a ser también el tratamiento que va a darle el gobierno nacional ante pues este eventual fallecimiento de alias Iván Márquez. A propósito de que ha mencionado el Ejército de Liberación Nacional y que ha estado puesto sobre la mesa, ayer se iniciaba el proceso de desescalamiento como parte de los acuerdos bilaterales entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia. Primero, explicar las diferencias respecto, porque además, insisto, estamos hablando para el resto de Latinoamérica y es importante marcar una diferencia entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias. Y también qué significa que en el día de ayer, entonces, en paralelo se haya justo iniciado este desescalamiento de la ofensiva. Bueno, en efecto, pues el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, es el último grupo guerrillero que está en el territorio colombiano. Pues anteriormente, antes de la firma del acuerdo de paz, pues estaba las FARC-EP. Las disidencias de las FARC-EP, ahora que son la segunda marquetaria del Estado Mayor Central, pues tienen otra naturaleza frente a sus consignas políticas y sus bases de origen o de fundación. Con el ELN, en efecto, ayer pues se dio inicio a un cese al fuego bilateral entre pues este grupo armado y el gobierno nacional. Sin embargo, pues en el marco del inicio de este cese al fuego, pues han habido unas manchas, unos lunares, que también han sido producto de las acciones armadas que ha realizado el ELN en los últimos días en diferentes zonas del territorio nacional. Por ejemplo, el lunes 3 de julio realizaron el secuestro de una sargento en el departamento de Arauca. Perdón, tengo una pregunta sobre ese punto en particular, porque entiendo que el Ejército de Liberación Nacional, independiente de que se haya adjudicado, sí, otros hechos y que también haya dicho que no va a parar con algunas acciones que para la comunidad son violentas porque no son parte del acuerdo y se tienen que seguir sosteniendo, ese secuestro en particular no se lo han adjudicado todavía, ¿o no oficialmente? La información que tenemos es que fue el ELN tiene una presencia territorial importante en el departamento de Arauca, en los municipios de Fortul y Arauca municipio. Entonces también se da unas investigaciones militares, fue el ELN quien tiene... Claro, y es lo que ha dicho la familia también de la sargento. Sí, estaba con sus 2 hijos menores de edad y fue interceptada mientras se movilizaba en un vehículo particular. Claro, lo que pasa es que en otras acciones ofensivas el ELN se ha adjudicado, en este caso oficialmente no lo ha hecho todavía. Pero continúe por favor con su apreciación respecto de qué significa este, no cese bilateral exactamente, porque eso se inicia, es un periodo de transición, pero al menos el desescalamiento de la ofensiva armada por parte del Ejército de Liberación Nacional y a su juicio si está bien proyectada. En efecto, pues estamos en una fase de alistamiento para ya poner en funcionamiento pleno el cese al fuego bilateral desde el 3 de agosto. Para eso pues también se está constituyendo el mecanismo de monitoreo y verificación por parte del gobierno nacional. Sin embargo, pues bueno, el ELN se anticipó un poco a esta fase de alistamiento, pues anunciando que van a comenzar un desescalamiento de la violencia desde el día de ayer 6 de julio y hasta el 3 de agosto. Por supuesto, pues hay muchas incógnitas frente a qué tan real o qué tan evidente va a ser que el ELN desescale la violencia en este periodo de tiempo, porque como lo mencionaba anteriormente, pues se han presentado unos hechos y unos anuncios por parte del ELN que no pintan muy bien. Por ejemplo, también han comunicado que van a empezar un paro armado en el departamento del Chocó, un departamento que pues está golpeado fuertemente por la disputa que tienen el ELN y el Clan del Golfo. Entonces pues también estamos como a la expectativa y a la incógnita de qué tan efectivo y qué tan real va a ser la voluntad de paz del ELN a través de este cese al fuego que van a comenzar. Bueno, nos quedamos atentos, por supuesto, a toda la información que llegue desde Colombia. Muchas gracias, Francisco Daza, miembro de la Fundación Paz y Reconciliación, por esta conversación, además en torno a la noticia de la no todavía confirmada, pero sí ampliamente difundida muerte de Iván Márquez y lo que eso podría significar también en el proceso de paz total que impulsa el gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego.